Comenzamos. Bien, como les decía, vamos a tratar de entender hoy qué significa reparametrizar una curva, ¿sí? En la clase anterior habíamos hecho un ejemplo en el cual estudiamos el movimiento de una partícula. La partícula, cuando llevaba un segundo de recorrido, se desprendía de la trayectoria de cierta curva y empezaba a moverse a lo largo de la recta tangente en el punto de la curva correspondiente a un segundo, ¿sí? Entonces, bueno, el problema nos preguntaba cuál era la posición de la partícula transcurridos 3 segundos. Bien, entonces, ¿qué hacía uno? Bueno, uno encontraba la recta tangente en el punto donde ocurre el desprendimiento y con esa recta tangente uno calculaba la posición a los 3 segundos de la partícula, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Que había que tener cuidado con la parametrización que uno utilizaba para la recta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito ese ejemplo para luego presentar el concepto de reparametrización. Bien, entonces, este problema, hay una curva C, digamos una partícula P, que se movía a lo largo de esta curva. Esta curva tiene una parametrización alfa de t, con t mayor o igual a 0. ¿Sí? Y bueno, el problema decía que la partícula se movía a lo largo de esa curva. Bien, pero no siempre. Ese movimiento llegaba hasta el segundo 1. Justo, vamos a decir que cuando hay un segundo de recorrido, la partícula P se ubica acá en alfa de 1. Y luego allí, en ese instante, la partícula se liberaba y el movimiento que empezaba a describir era a lo largo de la recta tangente a la curva C en ese punto. ¿Sí? Esa recta la llamábamos T alfa 1. ¿Sí? T por tangente. Vamos a usar T mayúscula, T minúscula. T minúscula preferiblemente no, porque T minúscula se usa generalmente para denotar un parámetro. ¿Sí? Entonces, bueno, tangente y el punto en el cual la recta es tangente a la curva C con parametrización alfa. ¿Bien? Y bueno, como en este punto la partícula se liberaba a los 3 segundos, digamos que estaba en esta posición. Entonces, bueno, para calcular esa posición necesitamos saber la fórmula de la recta tangente. ¿Sí? Entonces allí era donde estaba el detalle. ¿Sí? Si uno parametrizar la recta tangente, como lo hace generalmente, sin prestar mucha atención al trasfondo del problema, uno qué fórmula propone. Bueno, uno dice que T de S es igual a S por el vector de dirección, que en este caso es alfa prima en 1, más un punto por donde pasa la recta, que estamos tomando alfa 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema con esa recta? Que yo no puedo determinar la posición de la partícula a los 3 segundos haciendo S igual a 3. ¿Por qué no? Porque yo empiezo a estudiar el movimiento a partir de acá, no a partir de acá. Cuando la partícula se expende acá en esta posición, ya ha pasado un segundo de tiempo y el recorrido cambia. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí se empieza a observar el estudio del movimiento de la partícula con un segundo de diferencia. Sí, entonces había que buscar una parametrización de la recta que fuese más conveniente para medir la posición a los 3 segundos. ¿Sí? Uno podía usar esa parametrización que estaba allí y determinar la posición a los 3 segundos haciendo T con S igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué S igual a 2? Bueno, porque ya ha pasado un segundo cuando la partícula se mueve de acá a acá. Pero uno puede plantear otra fórmula para esa recta tangente. Uno puede escribirla usando el mismo parámetro de medición que tenía la parametrización de la curva C y reescribir esto como todo en función de t como t menos 1
alfa' 1 más alfa 1. Esta nueva parametrización tiene que ser coherente con el parámetro t con el que estamos midiendo el tiempo originalmente. ¿Qué quiero decir por coherente? Bueno, que sabemos que cuando hay un segundo de tiempo transcurrido, la partícula tiene que estar en la posición alfa 1. Entonces, al evaluar esa parametrización en t igual 1, esa evaluación tiene que darme alfa 1, que es efectivamente lo que ocurre acá. Si ponemos 1 acá, entonces el 1 te queda alfa 1. Bien, entonces bueno, con eso también puedo determinar la posición a los 3 segundos haciendo t igual 3. Y en t igual 3, bueno, en la clase pasada tenía específicamente el valor de alfa prima, en 1 el valor de alfa 1, entonces allí simplemente lo que hacían era calcular y ya. Y esa evaluación les daba lo mismo que hacer t con s igual 2 usando esta otra parametrización, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos dos formas diferentes de escribir la misma curva, ¿sí? Solo que, bueno, está cambiando el parámetro. De hecho, los parámetros S y T están relacionados entre sí. Fíjense que si uno hace acá T menos 1 igual a S, obtiene esto que está acá. Entonces, eso que estamos indicando allí, que parece una especie de cambio de variables, de hecho lo es lo que se conoce en teoría de curvas como reparametrizar una curva. ¿Ok? En este caso estamos reparametrizando una recta, pero el concepto se puede llevar a cualquier curva paramétrica. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es plantear una definición precisa de qué significa reparametrizar. Vamos a hacer algunos ejemplos, por supuesto, y entendiendo lo que es una reparametrización, podemos hablar, por ejemplo, de qué significa o qué entendemos por orientación de una curva. Y ya avanzando un poco más en esta idea, qué significa parametrizar una curva por longitud de arco. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a arrancar con qué significa reparametrizar. Si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir, ¿ok? O la hacen por el chat. Mientras tanto, yo voy a ir copiando la definición y luego la comentamos. Definición.
La definición de reparametrización es bastante sencilla, ¿ok? Simplemente si uno tiene una curva con una parametrización alfa, una reparametrización es simplemente otra manera de escribir, digamos así, la fórmula de dicha curva, ¿ok? Entonces, más específicamente, una reparametrización es un campo vectorial que va a estar definido en otro intervalo, el cual se le llama J, no necesariamente tiene que ser el mismo I, J, beta que va de J a Rn, y la relación entre beta y alfa, por algo se llama reparametrización de alfa, viene dada por esta fórmula, ¿sí? Beta de S va a ser lo mismo que alfa evaluado en phi de S, ¿sí? Para todo parámetro S, el parámetro nuevo S que vive ahora en el intervalo J. Y esa función interna que está allí, la phi, es lo que se conoce como un difeomorfismo de intervalos, ¿sí? Esa palabra no, si se la quieren aprender bien, si no, bueno, simplemente hay que indicar que phi es una función biyectiva, que es derivable y que además su inversa, al ser biyectivo tiene una inversa, la inversa va a ser derivable también, ¿sí? A veces para simplificar uno dice que todo eso es simplemente un difeomorfismo. Bien, ok. Entonces, primer ejemplo es justamente el de lo que les comentaba de esa recta tangente, ¿sí? Vamos a hacerlo acá al ladito. Ya, permítanme unos segundos que le voy a cambiar la tinta al azul, que ya veo que está quedando un poco opaco y capaz está costando leer. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé si se acuerdan del curso de cálculo en una variable que a veces estaban calculando una integral definida y tenían que calcular la primitiva del integrando para hacer un cálculo más sencillo. Y bueno, muchas veces esa primitiva se hallaba mediante un cambio de variables, ¿sí? Ese cambio de variables, en gran cantidad de casos, era un cambio de variables invertible, ¿sí? Y bueno, eso que están haciendo allí era construir un difeomorfismo de intervalos, ¿sí? Si originalmente ustedes tenían una integral definida de a a b, cuando hacían el cambio de variables había que tener cuidado porque la integral definida en la nueva variable no necesariamente quedaba dentro del mismo intervalo AB, cambiaba otro intervalo que lo llamaba CD, y bueno, esos puntos CD se calculaban en función del cambio de variables que uno proponía, ¿sí? Bueno, algo parecido ocurre acá. Entonces, bueno, en un primer ejemplo, vamos a llamar esto que está acá beta de S para ser consecuentes con la notación de la definición. Y, a ver, no, mentira. Así quiere decir, aquí voy a llamar a esto beta de S y a esto alfa de T, pero alfa de T ya es la curva. Entonces, digamos, por un momento de esto, vamos a decir simplemente que, referente a esta explicación, que alfa 1 de S es una reparametrización de alfa 1 de T. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo escribir T de S en función de esta otra expresión de la siguiente manera. Que es muy fácil notar cambios. Tiene acá que T a 1S, esto es S, alfa prima de 1 más alfa de 1. Pero por otro lado, el S yo lo puedo escribir como T menos 1. ¿Sí? O también puedo ver esto.
como phi de S 1 más alfa 1 doble phi de S es igual a S más 1. En este caso, I es el intervalo que va de 0 a más infinito, y J, que es un parámetro, perdón, el intervalo donde vive el nuevo parámetro S, que se arranca de 1 hasta más infinito. Bien. Entonces, bueno, dependiendo de qué problema tengan, ustedes pueden trabajar con la parametrización alfa que tenían originalmente o con beta, ¿sí? Dependiendo de lo que quieran hacer. Ya les he comentado en la clase del lunes que si ustedes lo que les interesa es estudiar propiedades locales de una curva y les dan una parametrización cualquiera alfa, lo que conviene es reparametrizar dicha parametrización a algo que se llama parametrización por longitud de arco, que ya vamos a ver cómo se escribe, pero una parametrización está por longitud de arco cuando tiene rapidez constantemente igual a 1, ¿sí? Entonces eso que está ahí mencionado, que parece muy simple la idea, simplifica un montón de cosas cuando uno quiere, por ejemplo, calcular la curvatura o la torsión de una curva dada. Bien. Vamos a hacer ahorita otro ejemplo, pero pregunto, ¿me siguen hasta ahora? ¿Hay alguna consulta? ¿Preguntas? Vamos a hacer un par de ejemplos más. ¿Todo bien? Bueno, creo que la definición es bastante sencilla, sí. Se puede borrar. Y bueno, vamos con un segundo ejemplo. ¿Sí? Segundo. Y vamos a hacer otro. Sí, bueno, recordemos la circunferencia unitaria. La curva bastante conocida. De la cual habíamos mencionado al menos un par de parametrizaciones, ¿sí? Hay una parametrización alfa definida en el intervalo 0,2pi. Marco, ¿Sí? esa reparametrización no está mal porque no es no es sobreyectiva. Tipo, ¿cómo alcanzas el valor cero? Ok, a ver. Phi tiene que ir de J ahí, ¿cierto? Según la definición. Bueno, J es 1 más infinito. Y el intervalo I es 0 más infinito. Sí, capaz era al revés. Sí, porque arrancaríamos en phi de 1. Sí, phi de 1 me da 2.
Claro, entonces... Sí, es al revés. J tiene que ser 0. 0 infinito y tiene que ser 1 más infinito. Tienes razón. Sí, porque te depende de S en función de S más 1. Entonces, claro, si arrancamos en 1, obviamente no íbamos a tener el 0 cubierto dentro del rango. Entonces, sí, era al revés la cosa. Gracias por la corrección. Bien, genial. Entonces, bueno, les decía, en la circunferencia habíamos visto al menos 2 parametrizaciones. Una que era bastante conocida. Y otra, que me parece que también la llamamos beta. La cual era una parametrización que recorría la circunferencia al doble de velocidad. La fórmula era beta de S, coseno de 2S, seno de 2S. Entonces acá también se puede ver que beta es una reparametrización de alfa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, beta de S es seno de 2S, seno de 2S. ¿Sí? Y eso yo lo quiero escribir como alfa de phi de S. O sea, que esto tendría que ser coseno de phi de S, seno de phi de S. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sugiere que la función phi de S tiene que estar dada por la función lineal 2S. ¿Ok? Bueno, recuerden que el S pertenece al intervalo 0 pi, entonces phi sería un isomorfismo que va de 0 pi a 0, 2 pi. Esto es biyectivo, obviamente. Entonces hay una inversa que es la menos 1 que va del intervalo 0, 2 pi al intervalo 0 pi y a la menos 1 de t sobre 2. ¿Sí? Si la inversa es 2, si la función es 2 por algo, entonces la inversa es dividir por 2. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa? Bueno, esto que está acá, obviamente es derivable. Y esto también. ¿Okay? Y bueno, vamos a comentar un poquito más ese ejemplo. Pregunto, ¿se entiende? ¿Siguiendo? ¿Todo bien? En un rato vamos a estudiar propiedades de este concepto, ¿ok? Si por un momento sienten que no ven a dónde vamos con esto, estamos haciendo primero los ejemplos, sí, luego vamos a las propiedades para enganchar un poco mejor con a qué queremos llegar al final. Por acá me pregunta, ¿puedes hacer un mini resumen de lo que acabas de hacer? De esto último, sí, estamos retomando, Daniel, un ejemplo que hicimos en la clase anterior. Yo les había comentado que en general una curva puede tener más de una parametrización, ¿sí? En el caso de la circunferencia habíamos visto en particular estas dos. Esta que está acá es, digamos así, la parametrización canónica, la que a uno primero se le ocurre para describir
el recorrido a lo largo de todas las circunferencias centro 0 y radio 1. Y bueno, después se propuso otra, que es esta que tienes que formular acá, solo que ahora el dominio es diferente. Ahora yo solamente necesito mover el parámetro entre 0 y pi para recorrer la misma curva, esa circunferencia que está allí. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque acá tengo un 2. Y ese 2, hablando en términos físicos, lo que me indica es que la misma curva, la circunferencia unitaria, yo la estoy recorriendo con la parametrización beta al doble de la velocidad con la cual la hago si usamos la parametrización alfa. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo se relacionan alfa y beta? ¿Cómo uno busca relacionar dos parametrizaciones en general? Bueno, uno trata de ver si una parametrización es reparametrización de la otra. Era lo que hacemos acá. Entonces, bueno, ¿será que uno puede escribir beta en función de alfa mediante un cambio de parámetros dado por un diffeomorfismo? En este caso sí, es bastante evidente, ¿sí? Pues si uno busca escribir beta de esta forma, bueno, ¿quién es alfa de esto? Bueno, según la definición de alfa, es simplemente evaluar coseno y seno en phi de s. Entonces, ¿quién tiene que ser phi de s para obtener esta igualdad que está acá? 2s. Es de ahí donde sale. Bien. Entonces, bueno, esa phi que dejamos allí indicada, obviamente es un diffeomorfismo, ¿sí? Es una biyección que claramente es derivable, ¿sí? Derivable respecto a s, por supuesto. Y la inversa viene dada simplemente por dividir por 2. Fíjense que la inversa no la escribimos en función de s, la escribimos en función del parámetro t, ¿ok? Porque ese es el parámetro que vive entre 0 y pi. O sea, que está acá. Y t, es decir, el parámetro de la parametrización alfa, es el que vive acá, en lo que la definición era el intervalo i, de 0 a 2pi, ¿ok? Entonces, por eso que la inversa, como la inversa va a ir de acá para acá, va a estar en función de t. Bien. Entonces, en este caso, sí, beta es una reparametrización de alfa. ¿Se entendió eso, Daniel? Vale, genial. Perdón, Marco, ¿Sí? yo sigo en el otro, perdón. O sea, este lo entendí lo más bien, pero ahora por entender este me hace también más ruido el otro. ¿No sería alfa de s menos 1 por alfa, digo alfa no, phi de s menos 1 por alfa prima? S menos 1, a ver. Porque vos querés llegar a algo que sea igual a la que tiene s arriba. Sí, O tienes sea, razón. vos querés hallar un diffeomorfismo, no sé, bla, bla, bla. Entonces, tipo, si no te queda mal eso, te queda como s más 1 por alfa prima de 1 más alfa de 1, y eso tendría que ser igual a algo que es s por alfa prima más A ver, alfa. vamos a revisarlo, ¿sí? Capaz lo Dale. hice muy rápido y hay algo mal. Sí, o sea, lo que hay que plantear es esto de acá, ¿ok? Hacerlo un poco más claro. Vamos a llamar a esto beta de S. Y esto ya no podemos usar alfa, vamos a poner a darle otro nombre, ¿sí? Gamma de T, para no repetir alfa. Entonces, bueno, queremos escribir beta de S. Vamos a borrar esto. O sea, para ver que beta es una reparametrización de gamma, queremos ver que beta de S se escribe como gamma de phi de S. Pero ¿qué es gamma de phi de S? Esto es phi de S menos 1, ¿sí? Alfa prima de 1 más alfa de 1. Y bueno, entonces, esto tiene que quedar. Entonces, tiene que ser por otro lado
A ver, por un lado, beta de S sería eso de aquí. ¿Sí? Por el otro, partiendo de la definición de beta de S tiene que ser S alfa prima 1 más claro, entonces sí. Entonces, bueno, esto implica que phi de S es 1 para que esto me dé esto que está acá, phi de S menos 1 tiene que ser S. O lo que es lo mismo, phi de S, S más 1. Y era eso lo que había antes, ¿no? Sí, sí, o sea, el difeomorfismo estaba bien. Mi duda era por qué no iba al -1 que ahora apareció ahí. Ah, ya entiendo la pregunta. Sí, sí. Sí, No me quedaban iguales, tipo, porque tenía que ser igual a algo con S, pero me quedaba con S más 1. Por eso, ahora sí. sí, tienes razón. Gracias, Martín. Sí, lo hice muy rápido y me salté ese detalle acá. Puedes plantearlo así y luego de esa forma uno puede darse cuenta quién es el difeomorfismo. Bien. Cuando damos reparametrización por longitud de arco, va a haber una manera muy explícita de calcular ese phi, ¿ok? No es como que el cálculo dependa de qué curva uno tenga particularmente, no. Hay una manera bien precisa de hacerlo. Sí, pero bueno, eso cuando lleguemos a longitud de arco. Bueno, yo les quería mencionar otra reparametrización de alfa, o sea, una parametrización puede tener más de una reparametrización, de hecho, inclusive infinitas. Entonces, bueno, para cerrar ese ejemplo, la circunferencia hacer otra reparametrización. Que yo creo que comenté algo por encima en la clase del lunes, que tenía que ver con cambiar el sentido de recorrido de una curva. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la circunferencia unitaria es segura, uno también la puede recorrer en sentido horario, ¿cierto? Haciendo esto. Gamma de S. Bueno, vamos a usar otro parámetro, ¿sí? Gamma de U como coseno de menos U seno de menos U. O si lo prefieren escribir como U es una función, perdón, coseno es una función par y seno es una función impar, esto lo pueden escribir así y así. ¿Okay? Lo pueden poner así o lo pueden poner de esta manera. ¿Okay? Indiferente. Entonces, bueno. Este menos U que está acá tendría que ser el phi de U, ¿cierto? Entonces, bueno, uno plantea phi de U igual a menos U. ¿Sí? En este caso, el U pertenece al intervalo menos 2pi 0. Porque este intervalo justamente, bueno, lo vamos a ver ahora. Recuerden que el phi de U va a ser el parámetro del alfa, o sea, queremos que ocurra esto, que gamma de U sea alfa compuesto con phi de U. Entonces el phi de U tiene que estar en el intervalo que recorre el parámetro en el cual está definido alfa. En este caso es el intervalo 0, 2. ¿Sí? Aunque entonces phi de U pertenece a 0, 2 pi, es decir, 0 menor o igual pi de U menor o igual a 2 pi, pero a su vez pi de U es menos 1, entonces me queda 0 menor o igual a menos 1 menor o igual a 2 pi. Y bueno, si multiplico por menos, me queda menos 2pi menor o igual a U
menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, por eso que el parámetro nuevo de U pertenece al intervalo que va de menos pi a 0. Y es bastante natural que ocurra de esa manera. ¿Por qué? Porque si yo estoy recorriendo originalmente la circunferencia en este sentido, ahora yo la quiero recorrer en sentido antihorario, entonces uno multiplica el parámetro por un signo menos para cambiar la dirección. Pero si uno hace eso, si originalmente el parámetro iba de 0 a 2pi, al multiplicar por menos, cambiar el sentido de recorrido, ahora vamos de menos 2pi a 0. La forma de verlo es, bueno, ahora yo estoy recorriendo la circunferencia en esta dirección, ¿sí? Entonces, perdón, al revés, estamos en sentido horario, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos, si vamos por acá, por ejemplo, y acá tenemos U. Recuerden que los ángulos se miden respecto al eje X positivo, ¿sí? Pero uno los mide en este sentido. Si abren en sentido antihorario, se miden de manera positiva. Y si abren hacia acá en sentido horario, se miden de manera negativa. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos para acá, donde U vale pi cuartos, realmente habría que indicar menos pi cuartos porque el ángulo se está barriendo en sentido horario. ¿Ok? Bien. Entonces, esta gama es lo que se conoce como cambio de sentido. Y esto en este caso lo hicimos para la circunferencia unitaria, pero se puede plantear para cualquier curva, ¿sí? Si tienen una curva alfa que va de A a B, la reparametrización que cambia el sentido de recorrido va a tener parámetro nuevo de menos B a menos A. ¿Bien? Y se define igual, es decir, así, simplemente siendo alfa de menos 1. Independientemente de quién sea alfa, en este caso alfa es esto de acá, pero repito, el planteamiento que hicimos allí sirve para cualquier curva. O sea que la importancia de una reparametrización es como que, o sea, entre comillas, la forma de la curva y no como la recorre, ¿no? Tipo, como que no te... O sea, pensé que también te tendría que, cuando vos... O sea, que tendría que recorrerla en el mismo sentido para que puedas hablar de una reparametrización. No, puedes recorrer en un sentido o en sentido opuesto. Sí, sí. Lo único que importa es que tenga la misma formita, en realidad, o sea, no sé cómo Sí, decirlo. por la forma Pero... te refieres a la traza, realmente, Ah, ¿no? la traza, esa, la Exactamente. traza, perdón. Sí, sí, exacto. Bien, En este caso, la forma sería la circunferencia. Sí. Lo que importa es que perfecto. la formulita, el alfa de t o el beta de s, recorra todos los puntos de la curva que tengamos en el plano o en el espacio. ¿Sí? Claro. La Después, manera cómo lo hace, no importa. importa dependiendo de lo que quieras hacer, ¿ok? Pero bueno, en principio lo más importante es que para empezar se pueda cubrir toda la curva de manera biyectiva, es decir, que para cada parámetro corresponda un único punto sobre la curva C y viceversa, que cualquier punto de la curva C yo lo pueda cubrir como imagen de un parámetro a través de una parametrización alfa. Ya después, bueno, tienes la cuestión de que puedes recorrer esa curva de principio a fin a una velocidad determinada, al doble velocidad, o puedes recorrerla en sentido contrario, ¿sí? ¿Qué vas a escoger? Bueno, eso depende del problema. Y aquí vamos nuevamente con lo de parametrizar por longitud de arco. Hay veces que me conviene trabajar con parametrizaciones que tengan rapidez constantemente igual a 1 si quiero estudiar cuestiones geométricas locales de la curva, ¿sí? Por ejemplo, curvatura y torsión. En general eso se puede estudiar sin tener una parametrización por longitud de arco necesariamente, pero
los cálculos de curvatura y torsión se vuelven un poco más engorrosos. Entonces, hay veces que ya lo que es en términos de cómputo no conviene trabajar con cualquier parametrización, ¿sí? Pero bueno, las parametrizaciones son en cierta forma equivalentes. Eso lo vamos a precisar un poco en los próximos minutos, ¿ok? Pero antes de eso vamos a hablar un poquito del sentido en el cual uno puede recorrer una curva. Permítame un momento. Vamos a borrar acá. Entonces, bueno, vamos a usar esta notación. ¿Sí? Si quieren, leanla como beta relacionado con alfa. Esto será si beta es reparametrización de alfa. Permítame en lo que sigue abreviar un poco la palabra reparametrización, porque es un poquito larga. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede hablar de parametrizaciones positivas, perdón, reparametrizaciones positivas o negativas, ¿sí? En caso uno dice, bueno, a ver, vamos a recordar acá la definición así, beta de es igual alfa de phi de es. Entonces, dice que beta es siempre o positiva si y prima de S es mayor que 0 para todo S en el intervalo J donde está definida el parámetro nuevo. ¿Ok? Y bueno, de manera similar, beta es decreciente o negativa si mi prima de S es menor que 0. Perteneciente ahí. Bien. Ok, bien, entonces, bueno, vamos a tratar de entender el porqué de esos nombres, porque si ocurre una cosa u otra a la parametrización, a la reparametrización, mejor dicho, se le llama positiva o negativa. Eso tiene que ver con el sentido en el cual uno recorre la curva. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a enunciar el resultado correspondiente. Y, bueno, no, antes de eso, comentaba que eso tiene que ver con el sentido del recorrido de la curva. Sí, vamos a explicar eso primero antes de poner un resultado. El resultado que les quiero mostrar es que si dos curvas, dos parametrizaciones, mejor dicho, están relacionadas con con un cambio de parámetros positivo o negativo, entonces una de las reparametrizaciones es regular si solamente sí, la otra lo es. ¿Ok? Pero antes de eso, vamos a explicar el porqué de estos términos. Entonces, acá.
Entonces, a ver. Vamos a suponer que tenemos una curva C, para la cual tenemos una parametrización alfa y beta, una reparametrización de alfa. ¿Okay? Vamos a suponer que esa reparametrización es positiva. ¿Sí? Entonces, bueno, uno puede escribir. Bueno, vamos a suponer que alfa y beta son regulares. Sí, recuerden, una parametrización es regular cuando en cualquier parámetro el vector de velocidad instantánea es diferente de cero. ¿Ok? Entonces, bueno, si tenemos esta relación, sabemos que se puede escribir beta en función de alfa de esta forma, a través de un difeomorfismo. Bien. Y bueno, al ser alfa y beta regulares, yo puedo derivar y aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que beta prima de S es alfa prima de phi de S por y prima de S. Sí, esto que está acá es un escalar positivo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos acá el punto beta de S. ¿Sí? Entonces, bueno. Vamos a suponer que estamos recorriendo así la curva C. Entonces, beta prima de S. Vamos a suponer, por ejemplo, que está apuntando en ese sentido que está allí. ¿Sí? Entonces, fíjense. Tengo este vector, el vector de velocidad instantánea, según la parametrización beta. Recuerden que esto que está acá es T. Entonces, bueno, acá también tendríamos arriba de T. Entonces, ¿qué relación hay entre el vector tangente beta prima S y el vector tangente alfa prima T? Bueno, que uno es múltiplo escalar del otro con un escalar positivo. ¿Y qué quiere decir eso en términos geométricos? Que esos dos vectores apuntan, son paralelos y apuntan en el mismo sentido. ¿Ok? Si la parametrización fuese negativa, si beta fuese una reparametrización negativa de alfa, entonces esto, y prima en ese sería negativo, y entonces, bueno, en ese caso se tendría, como esto va a ser negativo, que este vector y este son paralelos, pero apuntando en direcciones, en sentidos opuestos. ¿Sí? Se tendría bien algo de esta forma. Entonces, bueno, por eso que según ocurre esto o esto, a beta se le llama reparametrización positiva o negativa, respectivamente. ¿Se entiende esa idea? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Perfecto. Bueno, les voy a dejar un par de ejercicios para que los hagan. Son sencillitos, ¿sí? No recuerdo si están en el práctico, pero bueno, si no están,
lo agregan a la lista por hacer, ¿sí? Son bastante fáciles de hacer, son unas demostraciones muy cortitas. Les recomiendo que las hagan más que todo por un tema de verificación de conceptos, a ver qué tanto están dominando las definiciones y los resultados, ¿sí? Entonces, por acá. Entonces, bueno, esa reparametrización de alfa es una relación de equivalencia, ¿sí? No sé si se acuerdan del término. Una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a escribir acá exactamente lo que hay que probar. Es decir, que alfa está relacionado con alfa. Segundo, que alfa relacionado con beta implica beta relacionado con alfa. Y lo tercero, alfa relacionado con beta y beta relacionado con gamma implica alfa relacionado con gamma. Reflexividad, simetría y transitividad. Y otro ejercicio que les quería colocar. Este va a estar en las notas, ¿sí? Cuando salga, pero háganlo ustedes por adelantado y luego confirman si está bien o mal. Vamos a tomar una curva C con parametrizaciones alfa y beta. Bien. Entonces, si beta es creciente o decreciente, entonces alfa es una parametrización regular si y solo si beta es regular. Es decir, si yo tengo dos parametrizaciones, alfa y beta, de una misma curva, y una de ellas es reparametrización positiva o negativa de la otra, entonces las dos, si una es regular, la otra también, ¿sí? Las dos van a ser regulares o ninguna va a ser regular. Les dejo una sugerencia, ¿sí? Sugerencia es la regla de la cadena. Se lo van a necesitar para probar cualquiera de las dos implicaciones. Para la implicación recíproca, es decir, si suponen que beta es regular y quieren probar que la parametrización alfa es regular, bueno, recuerden que beta se escribe como alfa compuesto con phi para un isomorfismo phi. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es darse cuenta de que alfa lo pueden escribir como beta compuesto con la inversa de phi, ¿sí? Entonces, bueno, si beta es regular, entonces esa composición que está allí, al ser phi a la -1 derivable, toda esa composición es una
es un campo vectorial diferenciable, ¿sí? Pero bueno, traten de argumentar eso bien y hagan las cuentas y a ver qué les sale. Entonces, bueno, tienen eso allí de ejercicio. A mí me habría gustado demostrarlo, pero la demostración no es muy complicada, entonces capaz conviene dejarlo más como ejercicio y además que quiero que me dé tiempo para hablar un poco de parametrización por longitud de arco. ¿Sí? Bien. A ver, hay una cosa muy importante en este teorema. Y es que, bueno, a ver, acá lo que me están diciendo es que si yo tengo dos parametrizaciones para una misma curva y están relacionadas mediante un difeomorfismo que cumple con esta condición o con ser negativo para todo parámetro S, entonces, bueno, yo voy a tener que o ambas parametrizaciones relacionadas de esa manera son regulares o ninguna es regular. Ahora, eso que está allí no quiere decir que para cualesquiera dos parametrizaciones que yo tenga de una misma curva, si una es regular, la otra también. No. Vamos a escribir un poquito mejor eso. Eso va a ser una observación. Vamos a tomar alfa y beta parametrizaciones de C. Vamos a suponer que beta está relacionada con A. ¿Ok? Si alfa es regular, no necesariamente se tiene que beta es regular. ¿Okay? A ver. ¿Qué pasa con esto de acá? Si beta es la parametrización de A. Tenemos esto, ¿no? Si derivamos por regla de la cadena, tenemos esto de acá. ¿Sí? Esto siempre y cuando podamos derivar. ¿Ok? Bueno, vamos a suponer que se puede derivar, que las parametrizaciones son de clase C1 al menos. Ahora, si alfa es regular, como estamos diciendo acá, entonces este señor es diferente de cero. Pero eso no implica que beta vaya a ser regular. Beta prima podría ser cero, y eso va a ocurrir en vista de que este es un vector diferente de cero. Este sea anular cuando phi prima sea nulo en S. Y eso puede ocurrir en una reparametrización, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que si yo tengo dos parametrizaciones de una misma curva y una reparametrización de otra, el hecho de que una sea regular no necesariamente implica que la otra sea regular también. Ahora, eso sí va a ocurrir cuando la reparametrización es creciente o decreciente. En ese caso sí. Pero si quitamos esta hipótesis, eso no tiene por qué ocurrir en general, ¿sí? Y eso se va a dar cuando en el cambio de parámetro phi haya algún parámetro en el cual esto se haga cero. Y eso se puede dar para alguna S
y aún así seguir teniendo phi biyectiva con inversa derivable, todo eso, ¿ok? Ojo, eso ocurriría en algún parámetro S. Si ocurre en todo S, entonces phi sería una función constante, y eso por supuesto que no es biyectivo, ¿ok? Entonces, bueno. Como contraejemplo de esto, piensen en la siguiente curva. 0. Vamos a parametrizar la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Va a ser la curva 0. A esa curva yo le puedo dar dos parametrizaciones, bueno, al menos dos. En realidad pueden darle infinitas. Pero bueno, una bastante conocida. Bueno, tendríamos primero un alfa en todos los reales a R2, alfa de t definida como t t al cuadrado, ¿sí? Recuerden que la relación es que la coordenada y sea el cuadrado de la coordenada x. Eso también se está cumpliendo acá. Entonces, bueno, cualquier parametrización tiene que cumplir con la condición de que lo que yo ponga acá tiene que ser el cuadrado de lo que ponga acá. Ah, bueno, entonces podríamos hacer también, por ejemplo, podríamos definir otra parametrización de esta forma. S al cubo y S a la 6 en este caso. ¿Sí? Y entonces, en ese caso seguimos, tenemos que beta es reparametrización de alfa. Si uno puede notar que beta de S es alfa de phi de S, donde phi de S es S a la 3. Esta parametrización que está acá es regular, pero esta no es regular. ¿Y por qué no es regular? Bueno, si derivan beta, van a tener beta prima de S igual a 3S al cuadrado, 6S a la 5, y ese vector tangente es 0, sí, solo sí, S es igual a 0. Así que para el parámetro 0, el vector tangente se hace 0. ¿Ok? Entonces, no es regular. ¿Por qué? Recordemos la definición de regular. Para que la parametrización sea regular, esto que está acá siempre tiene que ser diferente de 0. Y eso no está ocurriendo en al menos un parámetro. En este caso es igual a 0. Ese problema no lo tiene esta otra parametrización, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, acá tienen 1, 2t. Como la primera componente nunca se anula, ese alfa prima siempre es diferente de 0, sin importar qué valor le demos a t. Ahora, bueno, está claro que tenemos una parametrización que es regular y otra no. Ahora, pero podemos pensar un poquito más allá, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con phi? Bueno, phi es un difeomorfismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque S al cubo, sabemos de cálculo 1, que esa es una función biyectiva, derivable, y con inversa derivable. La inversa es la función raíz cúbica, ¿cierto? Ahora, ¿qué está ocurriendo con la derivada de phi? Bueno, eso es 3s cuadrado, y eso es 0. Sí, solamente sí, s es igual a 0. Entonces, beta es una reparametrización de alfa. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo esta igualdad donde phi es un difeomorfismo, pero ¿qué ocurre con esa reparametrización? Que ella no es creciente ni decreciente. ¿Sí? Porque no es creciente ni decreciente. Bueno, porque
hay un valor para S en el cual la derivada del difeomorfismo se anula. Bien. Entonces se entiende esto y se entiende por qué aquí, para que ocurra equivalencia entre la regularidad de una parametrización y de otra, es necesaria la hipótesis de pedir que la reparametrización sea creciente o decreciente. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende así? Sí, los demás. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, denme un par de minutos y ya regreso. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Si tienen alguna pregunta pueden ir planteándola por el chat, ¿ok? Ya vengo. Entonces, consultas hasta el momento, ninguna. Veo que en el chat no ha llegado nada. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, bueno, ya sabemos que significa reparametrizar una curva. Sabemos cómo se relaciona la regularidad entre una parametrización y otra, dadas ciertas condiciones. Sabemos que en general eso no ocurre. Sabemos que podemos hablar de sentido de recorrido u, mejor dicho, orientación de una curva, ¿sí? Hay orientaciones consideradas definidas, positivas, otras negativas. ¿Qué se entiende por positivo o negativo en cuanto a el sentido de recorrido de una curva? Eso lo fija uno, ¿ok? Uno puede tomar una curva dada, por ejemplo, la circunferencia unitaria, dar una parametrización, por ejemplo, coseno de t, seno de t, y decir que, bueno, el sentido positivo es el sentido dado por esta parametrización, ¿sí? Si yo tomo otra parametrización beta que sea reparametrización de alfa y que sea reparametrización creciente, entonces las reparametrizaciones crecientes preservan el sentido de orientación y las decrecientes lo revierten, ¿ok? Cuando hacíamos beta de S igual a coseno de 2S, seno de 2S, respecto a alfa eran parametrizaciones con la misma orientación, pero si hacíamos gamma de U, coseno de menos U, seno de menos U, eso era una reparametrización que invertía el sentido de la orientación, ¿ok? Bueno, eso ya lo explicamos de manera un poco más abstracta antes cuando derivamos haciendo regla de la cadena, ¿ok? De todas maneras, en las notas les dejo una explicación un poco más elaborada de lo que significa orientación, pero bueno, eso en cuanto a curvas no hay mucho más que decir. Cuando hablemos de superficies, bueno, allí el tema de orientación sí es un poco más complicado, para empezar porque hay superficies que no se pueden orientar. ¿Ok? Pero bueno, eso para más adelante. Tema de segundo parcial, por cierto. Con el primero no se preocupen todavía. Bien. Entonces, bueno, vamos a hablar en este tiempo que queda, qué significa que una parametrización sea por longitud de arco. ¿Ok? Y vamos a ver si da tiempo de al menos enunciar un teorema que dice que si yo tengo una curva C con una parametrización regular, siempre es posible hallar una reparametrización por longitud de arco. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer eso para cerrar. Acá también
Bueno, vamos con otra definición, una definición nueva. El tema de curvas paramétricas tiene un montón de definiciones. Eso puede presentar un problema al principio, pero son definiciones muy sencillas, ¿sí? Entonces, algunas de ellas bastante geométricas y bueno, no son nada difíciles de recordar, ¿sí? Pero digo, si se sienten abrumados en un momento por tantas definiciones, todas están muy interconectadas, ¿sí? Y son cosas bastante intuitivas, ¿sí? No representan como que una mayor complicación a la hora de trabajar. Bien. Ok. Entonces, bueno, vamos con definición nueva. Vamos a hacer una curva con parametrización. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que alfa sea una parametrización por longitud de arco? Bueno, que la rapidez siempre sea constantemente igual a 1. ¿Sí? Eso es todo. La parametrización está dada por longitud de arco, sí. La rapidez es 1 en cualquier parámetro t del dominio I de la parametrización alfa. ¿Ok? Bueno, la definición es, como lo ven, muy sencilla. No tiene un enunciado nada rebuscado, nada complicado de memorizar de ninguna manera. Acá lo que puede resultar un poco intrigante es, bueno, ¿por qué se le llama así? ¿Por qué parametrización por longitud de arco? ¿Qué tiene que ver el hecho de que una parametrización tenga velocidad, rapidez de recorrido constante? ¿Qué tiene que ver eso con la longitud de arco? ¿Qué es longitud, no? Para empezar, habría que entender lo que significa longitud para poder entender la semántica de esa definición, qué es lo que significa eso que está allí subrayado, ¿ok? Eso lo vamos a entender en un ratito, por supuesto. Hay otras referencias que creo que, capaz me equivoco, si me puede fallar la memoria, pero creo que esto también se les llama parametrizaciones de rapidez unitaria, me parece, ¿ok? Pero bueno, eso no importa tanto. El término que utilizamos acá es este, ¿sí? Parametrización por longitud de arco. Bueno, antes de explicar qué tiene que ver ese concepto que está allí con la longitud de una curva, vamos a aprender a calcular la longitud de una curva cualquiera a partir de alguna parametrización. Vamos a ver también si da tiempo que ese cálculo no depende de la parametrización que uno escoge en principio. ¿Ok? Pero antes es un ejemplo rapidito de una curva parametrizada por longitud de arco. Puede ser la circunferencia unitaria. S1 es una manera de denotar la circunferencia unitaria. ¿Sí? Se los menciono por si acaso no lo han visto antes. Entonces, bueno, uno tenía esta alfa. Tenía también beta. 0pi.
coseno de t, seno de t, beta de s, coseno de 2s, seno de 2s, ¿sí? Alfa es una parametrización por longitud de arco, pero beta no. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Alfa prima de t, ¿quién es? Esto es menos seno de t, coseno de t. Y si ustedes calculan el módulo, por la norma de eso es la raíz del menos seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Y eso es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque identidad trigonométrica fundamental. Si hacen ese mismo cálculo con beta, la cuenta les va a dar 2. La rapidez, módulo de beta prima les va a dar 2. Y bueno, entonces eso no sería una parametrización por longitud de arco. Bien. Entonces, bueno. Ahora, para terminar en estos pocos minutos que quedan. ¿Qué tiene que ver esto con la longitud de la curva C? Ok, bueno, vamos a ver eso. Por lo menos a tratar de entender lo que eso significa. Vamos a suponer que la curva está un poco fea para tratar. Vamos a dibujar algo más fácil para explicarlo mejor, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esta curva C. Vamos a suponer que está además definida en un intervalo cerrado y acortado. Y bueno, tengo una curva que empieza en alfa de A y termina en alfa de B. ¿Sí? Tiene un extremo donde empiezo y un extremo donde termina. ¿Sí? Entonces, bueno, si esa curva estuviese hecha en un material flexible y me preguntan determinar cuánto es su longitud, bueno, yo simplemente la estiro, la tenso, le coloco un instrumento de medición, una regla, por ejemplo, una cinta métrica y puedo medir cuánto es su longitud, ¿sí? Si el material no se presta para eso, por ejemplo, que esté hecha esa curva de algún metal no lo suficientemente maleable, entonces, bueno, determinar su longitud puede ser un poco más complicado, ¿cierto? Pero bueno, hay una manera también matemática de medir cuánto es la longitud de esa curva, ¿bien? De cualquier curva que se les presente. Y bueno, tiene que ver con integrales. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a construir la definición de longitud de una curva. Vamos a suponer que acá tenemos el intervalo AB. En principio esa curva puede estar lo suficientemente curveada, permítame usar el término, pero yo no sé medir tramos curvos, yo sé medir, por ejemplo, si tengo una regla, lo que puedo medir son segmentos rectos. Entonces, bueno, en principio no puedo determinar específicamente la longitud de esa curva C que está allí, pero bueno, yo puedo tratar de aproximar cuánto mide. ¿Y cómo podríamos aproximar? Bueno, tomamos una partición del intervalo AB de la parametrización, que vamos a llamarlo T0, esto vamos a llamarlo N, suponiendo que la partición tiene N más 1 puntos, ustedes dan tantos puntos como quieran. Entonces, bueno, por acá tenemos T1, T2, y así sucesivamente, pidiendo que TI siempre sea menor estricto que TI más 1. ¿Ok? Entonces, bueno, si aplicamos a esa partición la parametrización alfa, en cada punto de la partición yo obtengo un punto sobre la curva, ¿cierto? Acá tenemos alfa de A, que es alfa de T0, por acá alfa de Tn, y bueno, acá alfa de T1,
alfa de T2, y esencialmente hasta llegar al último punto, ¿sí? Y yo puedo aproximar lo que mide toda esa curva C, calculando longitudes de segmentos rectos determinados por la partición. Bien. ¿Me siguen la idea? Ah, por cierto, vamos a pedir que la curva sea regular. En un ratito vamos a ver por qué hace falta pedirle a la curva que sea regular, ¿sí? Pero bueno, vamos a darle un nombre a la longitud de la curva. Sí, vamos a decir que L la longitud de C. Bien, entonces, bueno, yo puedo aproximar L midiendo cada uno de esos segmentos rectos, ¿sí? Por ejemplo, el primero. ¿Cuánto mide este primer segmento? Bueno, esto que está acá es el vector que va de alfa de T0 a alfa de T1. Entonces la longitud de ese segmento recto es la longitud de ese vector, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos alfa de T1, magnitud de alfa de T1, o norma de alfa de T1 menos alfa de T0. Ese es el primero, ¿sí? Luego sumo el segundo, y así hasta llegar al último segmento, que va a ser alfa de Tn menos alfa de Tn menos 1. Es decir, que la longitud de la curva yo la puedo aproximar como la suma de i igual a 0 hasta, de igual a 1 hasta n de alfa de ti menos alfa de ti menos 1. ¿Sí? Cada sumando representa la longitud de cada uno de los segmentos rectos. Si yo sumo todas esas longitudes, obtengo una medida aproximada de la longitud de la curva, ¿sí? Esa medida va a ser más precisa a medida de que, valga la redundancia, de que yo le agregue puntos a la partición. Mientras más puntos, mejor va a ser la aproximación de la longitud de la curva que estamos haciendo a través de segmentos rectos. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? ¿Consultas? Bien. Pero a ver, yo no quiero una aproximación. A mí me gustaría tener la medida exacta de la longitud de esa curva. Pero bueno, yo les mencioné que mientras más puntos se agreguen a la partición, más exacta va a ser la medida de la longitud. ¿Y qué significa agregar más puntos, tantos puntos como uno quiera? Eso es un límite, ¿sí? Tomar límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, para tener una idea, o mejor dicho, una expresión bastante adecuada para calcular la longitud, si yo tomo el límite acá directamente, estos sumandos no son muy buenos para trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de valor medio para campos vectoriales y reescribir esa expresión que tenemos allí, y sobre esa expresión sí vamos a tomar el límite. ¿Ok? Entonces, el teorema de valor medio lo que me dice es que alfa de ti menos alfa de ti menos 1, eso es menor o igual que la norma de alfa prima en ti tilde
por, perdón, tengo espacio suficiente. Escribo mejor. Decía, esta norma me da igual que la norma de alfa prima de I tilde por TI menos 1. ¿Sí? TI tilde, que pertenece al intervalo abierto, TI menos 1, TI. Este teorema a veces se nos olvida comentarlo en el curso de cálculo en varias variables. ¿Sí? Yo no lo comenté, por ejemplo, o sea, asumo mi culpa, pero bueno, se usa en este curso, ¿sí? Se los menciono como un complemento. Algunos dirán, profe, pero no debería ir una igualdad. Bueno, si alfa fuese una función de una variable con valores reales, sí. El teorema de valor medio que uno veía en el curso de cálculo, el primero, el enunciado tenía esa forma, justamente. Pero ¿qué pasa cuando uno trabaja con funciones vectoriales? No necesariamente queda la igualdad. ¿Okay? Entonces lo que sí se sabe es que esto es un igual a esto de acá. ¿Por qué? No da tiempo para meterse con eso, ¿ok? Habría que leer los detalles de la demostración, pero bueno, sepan que para funciones vectoriales lo que se tiene es una desigualdad. Bien, bueno, lo que nos interesa ahí es usar eso justamente. A medida que TI y TI menos 1 están más cerca, es decir, si yo agrego muchos puntos a la partición, entonces, bueno, como esto es menor o igual a esto, puedo decir, tomando cierta ligereza, que esto que está acá, alfa TI menos alfa TI menos 1, se aproxima a alfa prima TI tilde TI menos 1. Bien. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener? Que la longitud la puedo aproximar como la suma de igual 1 hasta n de alfa prima evaluada en TI tilde por TI menos 1. Y bueno, ahora lo que hago es simplemente tomar el límite cuando n tiende a infinito para tener la longitud precisa de la curva. Sí, pero recuerden, el curso de cálculo en una variable, cuando veían integral de Riemann, ¿qué ocurría cuando tomaban el límite tendiendo a infinito en el número de puntos de la partición, en este caso el intervalo AB? Bueno, esa suma que está allí, esa suma finita, se convertía en una integral. ¿De qué función? Bueno, la función definida por esta expresión. Y esto que está acá se convertía en el diferencial de t. Bien, entonces, bueno, esto que está acá es la integral de a b de alfa prima de t diferencial de t. ¿Sí? Entonces, bueno, con esa expresión, siempre y cuando se pueda calcular alfa prima, ¿sí? Necesitamos al menos que la parametrización sea de clase C1 para... ¿C1 por qué? Bueno, primero hace falta que alfa sea derivable para poder calcular esto. C1 para que alfa prima sea una función continua, alfa prima de t sea continua, y bueno, luego lo compongo con la función norma, esa composición que aparece acá en el integrado,
es una función continua de variable t, y bueno, las funciones continuas yo las puedo integrar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos una definición de longitud. Con eso cerramos. Por acá. Longitud de C. Yo lo puedo calcular a partir de una parametrización alfa de clase C1. Y eso es la integral de A hasta B de alfa prima de T diferencial de T. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un primer acercamiento a la definición de longitud de una curva. Bien, ¿por qué les digo acercamiento? Bueno, porque, a ver, la longitud, si queremos una definición buena de ese concepto geométrico, la idea es que sea un invariante geométrico, es decir, que esa definición no dependa de la parametrización alfa. Por ejemplo, si yo quiero medir una circunferencia, la circunferencia unitaria, sí, la de centro 0 y radio 1, ¿cuánto es la longitud de esa circunferencia? Es 2pi, ¿sí? 2pi por r, en este caso el radio vale 1, 2pi. Si yo mido esa longitud usando coseno de t, seno de t o coseno de 2s, seno de 2s, el resultado debería ser el mismo, debería ser invariante según la parametrización que yo escoja, porque no importa si yo recorro la circunferencia a velocidad 1 o a velocidad 2. La distancia recorrida en ese movimiento, es decir, la longitud de la circunferencia, debería ser lo mismo independientemente de qué parametrización yo esté utilizando. Entonces, bueno, en la clase que viene vamos a arrancar a partir de allí, ¿sí? Que no importa qué parametrización de la curva consideren, la integral va a dar lo mismo. Bien. A ver, disculpen acá que llegó una pregunta de José. Ajá. José pregunta, ¿puede que haya una definición equivalente? En vez de considerar la norma, consideramos raíz cuadrada de 1 menos alfa cuadrado. A ver, José, no sé si te estoy entendiendo. A ver, en lugar de alfa prima de esto, 1 menos alfa cuadrado de t. Sí, no, creo que no. A ver, ¿eso lo viste en alguna parte? No, no, porque a ver, esto que está acá, para empezar, ¿quién es alfa cuadrado? ¿No? Porque alfa es un vector, alfa de t es un vector. Raíz cuadrada de eso, supongamos de que eso es raíz. Perdón que no sea bien, agarré el marcador que no era. En una actividad, cuando hice cálculo diff, terminamos probando eso. No, pero a ver, en este contexto alfa es un vector. ¿Y qué significa elevar un vector al cuadrado? Podría ser, no sé, de repente alfa por alfa con un producto interno. Capaz por allí iría la cosa, pero no sé, a lo mejor estamos en otro contexto diferente, ¿ok? Si tú quieres, José, mándame eso por correo o lo planteas en el foro, y si quieres, la clase que viene arrancamos por ahí. Luego demostramos que esa definición de longitud no depende de la parametrización, y seguimos con parametrización por longitud de arco. ¿Sí? Vale, buenísimo. Arrancamos entonces con eso el lunes. Bueno, gente, perdón que me volví a pasar. Siempre me estoy pasando unos minutitos más. Las clases virtuales
tienden a alargarse un poco más del usual. Bueno, cuídense mucho. Yo dentro de poco escribo en el EVA información sobre el parcial, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por haber venido. Que tengan buen fin de semana. Aprovechen los prácticos que quedan de esta semana y nos estamos viendo entonces la semana que viene, ¿ok? Bueno, hasta luego.